¿Qué tal si te dijera que Ford construyó durante décadas una de las camionetas más vendidas del mundo, una bestia que conquistó desiertos, selvas y montañas en más de 180 pascalices y que al mismo tiempo la mantuvo alejada de su propio mercado doméstico? No estamos hablando de un prototipo olvidado ni de un experimento fallido. Estamos hablando del Ford Ranger, la camioneta que Ford decidió no venderte a ti durante casi una década completa. Y la razón detrás de esa decisión es mucho más oscura, mucho más interesante, de lo que cualquier comunicado de prensa oficial te va a contar. Bienvenidos al mundo de los autos, el canal automotriz más completo en español. Antes de entender por qué el Ranger desapareció de Estados Unidos, necesitas saber qué hizo grande a esta camioneta en el resto del planeta. Porque mientras tú no podías comprar una en ningún distribuidor americano, en Australia era la camioneta más vendida del país. En América Latina dominaba obras, ranchos y carreteras sin pavimento. En África y el Medio Oriente era la herramienta favorita de gobiernos, ejércitos y empresas de construcción. El Ranger no era una camioneta mediocre que Ford escondió porque no funcionaba. Era todo lo contrario, una máquina probada, confiable y rentable que Ford deliberadamente mantuvo fuera de su mercado más importante del mundo. ¿Cómo es posible que una empresa tome esa decisión? ¿Qué tan profunda tiene que ser la lógica financiera detrás de ese movimiento para que tenga sentido abandonar a millones de compradores potenciales? Para responder eso, tenemos que remontarnos al origen de esta historia, y el origen no comienza en una sala de diseño ni en una pista de pruebas. Comienza en una decisión corporativa que Ford tomó en 2011 y que hasta el día de hoy sigue generando debate entre los fanáticos de la marca del óvalo azul. El Ford Ranger original en Estados Unidos tuvo una historia larga y respetable. Desde 1983 hasta 2011, fue una de las camionetas medianas más vendidas del país. Durante casi 3 décadas, el Ranger americano fue la opción para quienes querían una pickup sin el tamaño monumental de una 150. Era manejable, relativamente económica en combustible, y tenía esa reputación de durabilidad que Ford siempre supo vender. En su mejor momento, Ford movía más de 300,000 Rangers al año solo en Estados Unidos. Eso no es un número pequeño, eso es una línea de producción trabajando a máxima capacidad. Entonces llegó 2011, y Ford anunció algo que dejó atónitos a miles de compradores leales. El Ranger se retiraba del mercado americano, sin reemplazo inmediato, sin una fecha de regreso, simplemente se iba. Los distribuidores empezaron a liquidar el inventario restante. Los precios cayeron, y para finales de ese año, la camioneta mediana de Ford había desaparecido de los lotes de venta en todo el país. Pero aquí está lo que Ford no te dijo en ese momento. Afuera de Estados Unidos, el Ranger no solo seguía vivo, estaba floreciendo. Mientras Ford cerraba la línea de producción americana, en otras partes del mundo seguía invirtiendo en el modelo, actualizándolo, haciéndolo más potente, más tecnológico, más capaz. La pregunta obvia es, ¿por qué? Si tienes un producto que funciona en 180 pascalices, ¿por qué lo retiras precisamente de tu mercado más grande? La respuesta oficial que Ford dio en su momento fue simple. Los márgenes de ganancia en el segmento de camionetas medianas ya no justificaban mantener la producción. Los americanos estaban migrando masivamente hacia las pickups de tamaño completo, hacia la F-150, hacia la F-250, hacia vehículos más grandes y más caros, donde Ford ganaba mucho más dinero por unidad vendida. Una F-150 bien equipada podía generar el doble o el triple de ganancia que un Ranger. Desde el punto de vista financiero puro, la lógica era impecable. ¿Para qué vender 2 Rangers cuando puedes vender una F-150 con mayor margen? Pero hay una capa más profunda en esta historia que los comunicados corporativos nunca mencionaron. Ford sabía que si dejaba el segmento de camionetas medianas en Estados Unidos, sus competidores tampoco podrían llenarlo fácilmente. La Tacoma de Toyota era el único jugador serio en ese espacio, y aunque vendía bien, no era una amenaza directa para la F-150. GM había retirado el Colorado y el Canyon. Nissan tenía la Frontier pero con ventas modestas. Ford calculó que podía abandonar ese segmento sin consecuencias graves para su dominio en el mercado de pickups americano. Y por varios años, ese cálculo resultó correcto. Mientras tanto, el Ranger global seguía evolucionando a una velocidad impresionante. En 2015, Ford presentó una versión completamente rediseñada para los mercados internacionales. Motor turbodiesel de 4 cilindros con más de 200 caballos de fuerza. Tracción en las 4 ruedas con modos de manejo seleccionables. Capacidad de remolque de más de 3 toneladas.
Interior con tecnología de pantalla táctil, conectividad avanzada y un nivel de acabados que no tenía nada que envidiarle a vehículos mucho más costosos. Esta versión del Ranger era una camioneta completamente diferente al modelo que los americanos habían conocido y despedido en 2011. Era más sofisticada, más capaz, más moderna, y los americanos no podían comprarla. ¿Te imaginas lo que eso significaba? Había una camioneta Ford, con el logotipo del óvalo azul en el cofre, siendo vendida con enorme éxito en Australia, en Tailandia, en Sudáfrica, en Brasil, en México, en decenas de países alrededor del mundo, y si eras ciudadano americano y querías comprar una, simplemente no podías. Tenías que cruzar la frontera, importarla de forma privada a un costo enorme, o simplemente resignarte y comprar otra cosa. Fueron años de frustración para los compradores americanos que seguían el Ranger global por internet, que leían las reseñas australianas y australianas con nostalgia, que veían videos de esta camioneta dominando terrenos imposibles y pensaban, ¿por qué Ford no me vende eso a mí? Las redes sociales en aquella época estaban llenas de peticiones, de grupos de fanáticos exigiendo el regreso del Ranger, de análisis de aficionados calculando por qué Ford debería traerlo de vuelta. Y Ford escuchaba, o al menos eso parecía, porque en 2018, después de 7 años de ausencia, el Ford Ranger regresó a Estados Unidos, y cuando digo regresó, me refiero a que llegó con todo. Completamente rediseñado, con tecnología de punta, con motores modernos, con capacidades que el Ranger original de 2011 nunca hubiera podido soñar. Fue uno de los lanzamientos más esperados en la historia reciente del mercado americano de camionetas. Las reservas se agotaron rápidamente. Los distribuidores tenían listas de espera. La prensa especializada le dio cobertura masiva. Pero aquí viene la parte que muy poca gente conoce, la parte que hace esta historia verdaderamente interesante. El Ranger que Ford trajo de regreso a Estados Unidos en 2018 no era exactamente el mismo Ranger que vendía en el resto del mundo. Y las diferencias no eran pequeñas, eran diferencias que reflejaban una tensión profunda entre lo que los americanos querían, lo que Ford podía vender de forma rentable y lo que las regulaciones del mercado permitían. El Ranger americano llegó inicialmente con un solo motor disponible, un 4 cilindros turbodiesel de 2 litros con 270 caballos de fuerza. En el resto del mundo, Ford ofrecía múltiples opciones de motor, incluyendo versiones con mayor potencia y mayor eficiencia. Los compradores americanos querían opciones, querían el V6, querían más potencia, y Ford, al menos en ese primer momento, no se los podía dar porque adaptarlo a las regulaciones de emisiones americanas requería tiempo e inversión adicional. Además, el precio de entrada del Ranger americano fue más alto de lo que muchos compradores esperaban. Un modelo base bien equipado se acercaba rápidamente a los $30,000, y si querías las versiones más capaces, los números subían considerablemente. Eso generó una comparación inevitable. Por esa misma cantidad de dinero, podías comprar una F-150 de entrada. Y la F-150 es más grande, más poderosa, más americana en el sentido de lo que el mercado local entiende por camioneta. Ford había regresado con el Ranger, pero regresó caminando en una cuerda floja. Tenía que venderte suficientes Rangers para justificar la operación, pero sin canibalizar las ventas de la F-150, que seguía siendo la vaca sagrada de la empresa, el vehículo más vendido en Estados Unidos por más de 40 años consecutivos. Cada Ranger vendido tenía que ser a un comprador que de otra forma hubiera comprado una Tacoma o una Frontier, no a un comprador que de otra forma hubiera comprado una F-150. Eso es una ecuación delicada, y Ford la manejó con mucho cuidado. Lo que nadie esperaba era lo que pasó después. Las ventas del Ranger americano superaron todas las proyecciones iniciales. En su primer año completo de regreso, Ford vendió más de 90,000 unidades. Eso es un número que la empresa no había visto en el segmento mediano desde los mejores años del Ranger original. El mercado que supuestamente ya no existía, el mercado que Ford había abandonado confiando en que los americanos preferían las pickups gigantes, resultó ser mucho más robusto de lo que los ejecutivos habían calculado. Y entonces Ford entendió algo que había ignorado durante casi una década. El comprador americano de camioneta no es un ser monolítico. No todos quieren una F-150. Hay un segmento enorme de compradores que quieren una pickup capaz, confiable y manejable, sin el tamaño que se convierte en inconveniente en ciudades, en estacionamientos, en carreteras estrechas. El Ranger vino a llenar ese espacio que Ford había dejado vacío, y lo llenó con una velocidad que sorprendió a la misma empresa que lo fabricaba.
Pero la historia todavía no termina ahí. Porque el Ranger que hoy puedes comprar en Estados Unidos, el Ranger del que los distribuidores americanos hablan con entusiasmo, aún tiene diferencias importantes con el Ranger global. El Ranger Raptor, la versión más extrema, la más poderosa, la más buscada por los entusiastas de todo el mundo, tardó años más en llegar al mercado americano. Mientras los australianos y los europeos podían comprar el Raptor con un motor de 4 cilindros biturbo de 392 caballos, los americanos seguían esperando, siguiendo noticias, leyendo reseñas de un vehículo que técnicamente era Ford, pero que no podían comprar en ningún lado de su país. ¿Te suena familiar? Es exactamente el mismo patrón que vivieron con el Ranger original. Ford vende una versión al mundo, y al mercado americano le da una versión diferente, o simplemente no le da nada por un tiempo. Y la pregunta que eso genera sigue siendo la misma de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué Ford tiene esa relación tan complicada con sus propios compradores americanos cuando se trata del Ranger? La respuesta está en algo que va más allá de los motores y las regulaciones. Está en la estrategia de marca más profunda que Ford ha construido durante décadas. Para Ford, la F-150 no es solo un vehículo. Es la identidad de la empresa. Es el producto que paga las cuentas, que financia el desarrollo de todos los demás modelos, que sostiene a los distribuidores, que define al comprador americano de Ford en el imaginario colectivo. Todo lo que Ford hace en Estados Unidos tiene que responder a una pregunta fundamental. ¿Esto le quita ventas a la F-150 o no? Y el Ranger siempre ha vivido bajo esa sombra. Lo que hace que esta historia sea tan fascinante es que el Ranger no necesitó que Ford creyera en él para sobrevivir. Sobrevivió durante los 7 años que Ford lo tuvo exiliado del mercado americano porque el resto del mundo lo quería de todas formas. Sobrevivió porque en Australia, en Chile, en Kenia, en Tailandia, había compradores que entendían el valor de una camioneta mediana confiable, capaz y accesible. El Ranger construyó su leyenda sin Estados Unidos, y esa leyenda fue precisamente lo que convenció a Ford de traerlo de vuelta. Hay algo profundamente irónico en eso. La misma empresa que prohibió la venta del Ranger en su mercado doméstico tuvo que reconocer eventualmente que el mundo exterior tenía razón, que hay vida más allá de la F-150. Que el comprador americano que Ford había ignorado durante años estaba ahí, esperando, dispuesto a abrir su cartera por una pick-up que no necesitara 3 carriles para estacionar. Si alguna vez has manejado un Ranger, o si alguna vez has querido manejar uno y no has podido, esta historia te debería decir algo importante sobre cómo funcionan las corporaciones, sobre cómo las decisiones financieras a corto plazo pueden ignorar lo que el mercado verdaderamente necesita, y sobre cómo a veces un producto tiene que demostrar su valor en el mundo entero antes de que su propio fabricante lo trate con el respeto que merece. El Ranger tardó décadas en ser tomado en serio en Estados Unidos. Pero al final, la camioneta ganó, y esa es una historia que vale la pena contar. Déjame en los comentarios si tienes o has tenido un Ranger, y dime, ¿crees que Ford hizo bien en retirarlo o fue el mayor error de la marca del óvalo azul en la historia moderna? No te olvides de suscribirte, porque aquí seguimos contando las historias que las marcas prefieren que no sepas.